De Guy de Maupassant, el cuento El cordel. A Harry Alice. Por todos los caminos de los alrededores de Goderbillet, los campesinos y sus mujeres se dirigían a pie al pueblo, pues era día de mercado. Los hombres iban a paso tranquilo, con el cuerpo inclinado hacia adelante a cada movimiento de sus largas piernas arqueadas, deformadas por el duro trabajo, por el esfuerzo sobre el arado que desequilibra el hombro izquierdo y hace desviarse también la cintura, por la siega del trigo que obliga a abrir las rodillas para tener un mayor equilibrio, por todas las labores lentas y fatigosas del campo. Sus blusones azules, almidonados y lustrosos, como barnizados, adornados en cuello y puños con un pequeño bordado de hilo blanco, hinchados en torno al torso huesudo, parecían un globo presto a volar, de donde salían una cabeza, dos brazos y dos pies. Unos tiraban del extremo de una cuerda de una vaca, un buey, y detrás del animal sus mujeres les azotaban el lomo con una rama provista aún de sus hojas para apresurar su marcha. En el brazo llevaban unas anchas cestas de donde salían cabezas de gallinas por aquí, cabezas de patos por allá. Caminaban a paso más corto y rápido que sus hombres, la figura seca y erguida y envuelta en un mantoncillo estrecho, abrochado sobre su pecho plano, la cabeza ceñida con un pañuelo blanco que cubría sus cabellos y coronada de una toca. Al trote traqueante de una jaca pasaba un carro que sacudía extrañamente a dos hombres sentados uno al lado del otro y a una mujer en el fondo del vehículo que se agarraba a un lateral para amortiguar los fuertes bandazos. En la plaza de Goderbillet había una infinidad de gente, un hervidero de humanos y de animales entremezclados. Los cuernos de los bueyes, los altos sombreros de pelo largo de los labriegos ricos y las tocas de las campesinas sobresalían por encima de aquella aglomeración, y las voces chillonas, agudas, estridentes, armaban un griterío continuo y salvaje que dominaba a veces una gran risotada lanzada por el robusto pecho de un campesino contento o por el largo mugido de una vaca atada al muro de una casa. Todo allí olía a establo, a leche y a estercolero, a heno y a sudor. Desprendía ese regusto agrio, horrible, humano y bestial, particular de la gente de campo. El compadre Hauchecorn de Breautet acababa de llegar a Goderbillet y se dirigía a la plaza, cuando vio en el suelo un trocito de cordel. El compadre Hauchecorn, ahorrador como verdadero normando que era, pensó que todo cuanto puede servir hay que recogerlo, y se agachó no sin esfuerzo, pues padecía de reumatismo. Cogió del suelo ese trozo delgado de cordel y se disponía a enrollarlo con cuidado cuando observó, en el umbral de su puerta, al compadre Malandain, el guarnicionero, que le miraba. Tiempo atrás habían tenido sus más y sus menos por un ronzal, y los dos seguían picados, pues ambos eran rencorosos. El compadre Hauchecorn sintió una cierta vergüenza por haber sido pillado así por su enemigo, recogiendo un cordel entre las cargarrutas. Se lo escondió rápidamente debajo de su blusón y luego en un bolsillo del pantalón, y a continuación fingió seguir buscando por el suelo algo que no conseguía encontrar, hasta que finalmente se fue hacia el mercado, con la cabeza inclinada hacia adelante, doblado en dos por sus dolores. No tardó en perderse entre la multitud lenta y chillona, agitada por los tratos interminables. Los campesinos palpaban las vacas, se iban, volvían, indecisos, temiendo siempre que se la apagasen, sin atreverse nunca a decidirse, intentando leer en la mirada de los vendedores, tratando continuamente de descubrir la astucia del hombre y el defecto del animal. Las mujeres, tras poner a sus pies sus grandes cestas, habían sacado fuera sus aves de corral, que estaban tiradas en el suelo, atadas por las patas,
los ojos despavoridos y la cresta escarlata. Escuchaban las propuestas, mantenían el precio, con expresión desabrida y rostro impasible, o bien se decían de golpe a la rebaja propuesta y le gritaban al cliente que se alejaba lentamente. De acuerdo, compadre Antimet, lléveselo. Luego, poco a poco, la plaza se despejó y mientras sonaba el ángelus del mediodía, los que vivían lejos se distribuyeron por los mesones. En el Jourdain, la sala grande estaba llena de clientes, así como el vasto patio abarrotado de toda clase de vehículos, carretas, cabrioles, faetones, tribulis, innumerables carrioches, amarillentos de estiércol, deformados, recompuestos, que dirigían al cielo, como dos brazos, sus varales, o con la delantera en tierra y la trasera al aire. Muy cerca de los comensales sentados a la mesa, la inmensa chimenea, desbordante de llamas luminosas, desprendía un vivo calor sobre las espaldas de la fila de la derecha. Tres asadores giraban, con pollos, pichones y piernas de cordero ensartados, y un delicioso olor a carne asada y a goteantes jugos sobre la piel dorada salía del hogar, alegraba los ánimos y hacía las bocas agua. Toda la aristocracia del arado comía allí, en el mesón del Jourdain, posadero y chalán, un tipo listo que tenía muchos cuartos. Pasaban las fuentes, se vaciaban lo mismo que las jarras de rubia sidra. Todos hablaban de sus negocios, de sus compras y de sus ventas. Se informaban sobre las cosechas. El tiempo que hacía era bueno para los prados, pero algo húmedo para los trigos. De pronto, en el patio delantero de la casa se oyó el redoblar de un tambor. Se pusieron todos en pie, excepto unos pocos indiferentes, y corrieron a la puerta, a las ventanas, con la boca llena y servilleta en mano. Terminado su redoble, el pregonero, con voz entrecortada y marcando el ritmo de las frases, vociferó: se hace saber a los vecinos de Godervillet y al público en general, a las personas presentes en el mercado, que esta mañana se perdió, en el camino de Beusillet, entre las 9 y las 10, una cartera de cuero negro que contenía 500 francos y documentos varios. Se ruega su devolución inmediata en la alcaldía o en casa del compadre Fortunet Hudberket de Manevillet. Se gratificará con 20 francos. Luego el hombre se fue. Se oyó de nuevo a lo lejos los sordos redobles del instrumento y la voz debilitada del pregonero. La gente se puso entonces a hablar de aquel suceso, enumerando las probabilidades que tenía el compadre Hubberket de recuperar o no su cartera. Y terminó la comida. Estaban acabando de tomar el café cuando el cabo de la gendarmería apareció en la puerta. Preguntó: ¿se encuentra aquí el compadre Hauchercon de Brautet? El compadre Hauchercon, que estaba sentado en el otro extremo de la mesa, respondió: soy yo. Y el cabo prosiguió: compadre Hauchercon, ¿tendría la bondad de acompañarme a la alcaldía? El señor alcalde quiere hablar con usted. El campesino, sorprendido e inquieto, se tomó de un trago su vaso, se levantó, y más encorvado aún que por la mañana, pues los primeros pasos después de cada descanso eran particularmente difíciles, se puso en marcha repitiendo: a su disposición, a su disposición, y siguió al cabo. El alcalde le esperaba, sentado en un sillón. Era el notario del lugar, hombre obeso, grave, de frases pomposas. Compadre Hauchercon, dijo, se le ha visto recoger esta mañana en el camino de Beuseville la cartera perdida por el compadre Hulberket de Manevillet. Desconcertado, el labrador miraba al alcalde, atemorizado ya por esa sospecha que pesaba sobre él, sin que comprendiera la razón. ¿Que yo he recogido esa cartera? Sí, usted. Palabra de honor que no sé nada del asunto. Le han visto. ¿Me han visto? ¿Y quién me ha visto? El señor Malandain, el guarnicionero. Entonces el viejo se acordó, comprendió y, encendido de ira, exclamó:
Ah, me ha visto ese malaje. Lo que me ha visto recoger es este cordel. Aquí lo tiene, señor alcalde. Y rebuscándose en el fondo del bolsillo, sacó el pequeño trozo del cordel. Pero el alcalde, incrédulo, meneaba la cabeza. No querrá hacerme creer, compadre Hauchercombe, que el señor Malandine, que es persona digna de crédito, ha confundido ese hilo con una cartera. El campesino, furioso, alzó la mano y escupió a un lado para atestiguar su honor, repitiendo: pues es la pura verdad, la sacrosanta verdad, señor alcalde. Se lo juro por lo más sagrado, señor alcalde. El alcalde continuó. Tras haber recogido la cartera, siguió buscando usted largo rato entre el barro, por si se le hubiera escapado alguna moneda. El viejo se sofocaba de indignación y de temor. Pero qué cosas son capaces de inventarse, qué cosas. Mentiras así para calumniar a un hombre honrado, qué cosas. Pero por más que protestó, no le creyeron. Se le sometió a un careo con el señor Malandine, que repitió y se mantuvo en lo dicho. Se injuriaron por espacio de una hora. A petición suya, el compadre Hauchercombe fue cachado. No le encontraron nada encima. Finalmente, el alcalde, muy indeciso, le dejó irse, advirtiendo que podría el caso en conocimiento de la justicia y pediría que se instruyera una causa. La noticia había corrido. A su salida de la alcaldía, el viejo se vio rodeado, interrogado con una curiosidad seria o guasona, pero en la que no había ni sombra de indignación. Y él se puso a contar la historia del cordel. No le creyeron. La gente se lo tomaba a risa. Siguió andando, parado por todos, parando él mismo a sus conocidos, comenzando de nuevo sin cesar su relato y sus protestas, mostrando sus bolsillos vueltos del revés para probar que no tenía nada. Le decían: pero vamos, viejo zorro. Y él se ofendía, se exasperaba, enardecido, desconsolado porque no le creían, sin saber qué hacer, y contando siempre su historia. Llegó la noche. Había que irse. Se puso en camino con tres vecinos a los que indicó el lugar donde había recogido el trocito de cordel, y por el camino no habló sino de su historia. Por la noche dio una vuelta por el pueblo de Betauted para contársela a todos, pero no encontró más que incrédulos. Pasó una noche infernal. Al día siguiente, a eso de la una, Marius Paumeillet, gañán del señor Breton, agricultor de Imauvillet, devolvió la cartera con todo lo que contenía el compadre Holkerbret de Mamnevillet. Decía haberla encontrado por el camino, pero como no sabía leer, se la había llevado a casa para entregársela a su amo. La noticia corrió por los alrededores. El compadre Hauchercombe fue informado de ello y se puso enseguida en circulación para contar su historia completa con el desenlace. Estaba triunfante. Lo que me dolía, decía, no era el hecho en sí, como comprenderán, sino la mentira. No hay nada peor que sufrir reprobación por una mentira. Hablaba todo el santo día de su historia. La contaba por los caminos a la gente que pasaba y a la que estaba tomando un trago en la taberna, y a la salida de la iglesia al domingo siguiente. Paraba a los desconocidos para contársela. Aunque estaba ahora más tranquilo, algo le molestaba sin que supiera muy bien el qué. La gente parecía no tomarle en serio. Si hubiera dicho que estaban poco convencidos, y tenía la impresión de que hacían comentarios a sus espaldas. El martes de la semana siguiente se fue para el mercado de Gotherbillet, nada más que movido por la necesidad de contar su caso. Malandine, de pie en su puerta, se echó a reír al verle pasar, porque paró a un hacendado de Criquetot, que no lo dejó terminar su relato, y dándole una palmadita en la panza, le gritó a la cara: pero vamos, viejo zorro, y se dio media vuelta. El compadre Hauchercombe se quedó desconcertado y cada vez más inquieto.
por qué le habían llamado viejo zorro. Cuando se sentó a la mesa, en el mesón de Jourdan, se puso de nuevo a explicar su caso. Un chalán de Montivillers le gritó: «Ya, ya, tunante, que me conozco la historia. ¡Qué cordel ni qué porras!». Hauchecorn balbució: «Pero si se encontró la cartera». El otro añadió: «Mejor estarías calladito, abuelo. Uno la encuentra y otro la devuelve. Y aquí no ha pasado nada». El campesino se quedó sin habla. Finalmente había comprendido. Le acusaban de haber hecho devolver la cartera por mediación de un compadre, de un cómplice. Trató de protestar. Todos en la mesa rompieron a reír. Se fue sin haber terminado de comer, en medio de las burlas. Volvió a casa avergonzado e indignado, atragantándose de la rabia, de la confusión, y tanto más aterrado cuanto le habría sido muy capaz, con su astucia de normando, de hacer aquello de lo que se le acusaba, e incluso de jactarse de ello como de una buena astucia. Siendo como era conocida su malicia, sentía confusamente que le era imposible demostrar su inocencia, y se sentía herido por lo injusto de la sospecha. Empezó entonces a contar de nuevo su aventura, alargándola cada día, añadiéndole cada vez nuevas justificaciones, protestas más enérgicas, juramentos más solemnes que pensaba y preparaba cuando se hallaba a solas, obsesionado con el asunto del cordel. Cada vez le creían menos, ahora que su defensa era más complicada y más sutiles sus argumentos. «Estas son las razones de un mentiroso», decían a sus espaldas. Él lo oía, se hacía mala sangre, se agotaba en esfuerzos inútiles, se desmejoraba a ojos vista. Ahora los guasones le hacían contar la historia del cordel solo por diversión, como se hace contar sus batallitas al soldado que ha hecho una campaña. Su espíritu, profundamente afectado, se debilitaba. Hacia finales de diciembre se metió en cama. Murió a principios de enero y en el delirio de la agonía atestiguaba su inocencia, repitiendo: «Un trozo de cordel, un trozo de cordel, ese de ahí, señor alcalde».